Hoy muchachos toca mejores mazos con lanzafuegos. Y sí, la tengo acá con un monta terremoto y lo estamos probando en gran desafío. Un gran desafío donde he estado practicando bastante para probar bien los mazos. Porque es muy distinto jugar en gran desafío como jugar en ligas. La verdad en gran desafíos debes tener una mayor concentración. Más bien, a mí, como ya saben, no los juego ni siquiera en mi cuenta principal. Yo tengo una cuenta donde yo juego los grandes desafíos para practicar ciertas cosas, para no cometer errores como este. Y porque no me gusta jugar en mi cuenta grande, sinceramente. Pero acá lo estoy mostrando en mi cuenta grande para que vean rápidamente. Bueno, ahí. Ok. Ok. Eso va a ser un problemita. Bueno, ese minero va a hacer algo de daño. Puede haber usado el tronco antes, la verdad. Hay mucho principito y cosas de estas. ¿Cuál es la idea? Utilizar obviamente la lanzafuegos, ciclarla lo más rápido posible. Estamos en un ciclado rápido con el monta, o sea, vamos a poder ciclar bastante rápido. Ahí, bueno, él me lanza espíritu de hielo. Caigo, yo le lanzo espíritu de hielo y él tiene el veneno, lo cual es bastante molesto. No me gusta nada esto, la verdad. Voy a lanzar esto aquí así y creo que le puedo hacer un predict de su estructura, que seguramente está una Tesla. Vamos a tener problemas. La Tesla defiende muy bien a este tipo de mazos, porque si la sabes colocar como acaba de hacer el pana, puedes defender bastante bien. Yo tengo una lanzafuegos, él ya cicló obviamente el veneno, por lo cual me va a matar la lanzafuegos porque yo la coloqué mal. Yo no debía haberla colocado ni siquiera ahí atrás. Me está ciclando rápidamente. Vamos a poner esto aquí, a ver si le hago un predict. Perfecto, hermoso. Bueno, en verdad lo que esperaba era que le diera los duendes. No esperaba que mi espíritu de hielo llegara tan lejos, la verdad. Eso pega bastante bien. De momento, bien, de momento. No ha sido mi mejor partida tampoco. Voy a utilizar la torre bombardera como... que no, está un poquito complicada la cosa. Vamos a ir haciendo daño. Es bueno siempre también hacer este tipo de cosas. Ponemos esto aquí. Espíritu de hielo acá, esto acá y el espíritu de hielo. Perfecto, nos ayudó de manera magnífica a defender. Pongo esto aquí, vean, esto es algo que me gusta mucho la lanzafuegos. Está del otro lado del mapa y literalmente puede ayudar muchísimo aquí. Yo acá meto un terremoto aquí así. Sí, es verdad que capaz. Muy buena de él, me hizo el predict. Voy a poner la torre bombardera acá para poder ayudar un poco la defensa. Ponemos esto aquí así. Espíritu de hielo y... perfecto. Complicado, no es una partida fácil. Voy a poner un monte acá. No importa, eso es lo de menos. Quiero ver dónde coloca. Ok, bien. Ok. Tronco. ¿Me lo colocan antes? Sí, efectivamente. La estoy medio manqueando. Ok. No, ok, eso me va a hacer mucho daño. Y me hace la torre. A venenos ya me la hace. Sinceramente, esto aquí, esto acá. Ok. Por favor, ese donde que pegue. Bien, perfecto. Y no pega el monta por mala suerte. Ok, bien, excelente. No voy a hacer nada todavía. Bien, bien. Ok, esto aquí. No importa. No importa eso. Ah, pensé que venía para atrás, la verdad. Bien, ahí la lanzafuegos. Excelente la lanzafuegos. Pega de nuevo. Excelente. Pega esto aquí así. Esto acá, terremoto. Es un muy buen terremoto. Pega, se monta. Bien acá. Monta de nuevo. Ok. Bien. Uf. Qué partida, muchachos. Que vean, esto es gran desafío al fin del día. Y bueno, muchachos, vamos contra el pana Jason. Acá con este spam de lanzafuegos. La verdad va muy bien. Con gran minero. El único problema que puede tener este mazo es que te salga gigante eléctrico, sinceramente. Las veces que lo he estado probando es cuando más he tenido problemas. Sinceramente es como que, bueno, a la suerte, que salga lo que sea y listo. Vamos a ver qué pasa. La idea obviamente con el mazo es que si tienes reclutas reales, ponlos, sea cual sea el caso. O sea, lo más rápido posible para poder hacer esto y ir ciclando lo que serían unos reclutas evolucionados. Me parece excelente lo que acaba de pasar ahí. Voy a poner esto acá.
la verdad me importa un poquito poco. Tengo... Mira, el único problema que tengo acá, serio, es de que estoy contra una ballesta y no tengo hechizo fuerte. Y eso a veces juega muy en contra. Él se va a gastar tronco, vamos a presionar. Es muy importante cuando se gasten tronco, flechas, espíritu eléctrico, ese tipo de cosas, ataques con todo. Yo acá las flechas no las quiero gastar, ¿por qué? Porque quiero guardarme para defender. El ciclo más rápido que yo me puede dar con la ballesta, así que prefiero gastarme cosas como esta para defender eso. Tranquilidad, también le hago un poco de daño con los duendes con lanza y me queda para defender. Es muy importante que tengan en cuenta ese tipo de cosas al momento de jugar. Yo ahorita que estoy en gran desafío, capaz lo notan un poco por el estilo del video, no estoy tan... ¡Ey, vamos Juan, hagan esto! No, hay que ir muy con calma, especialmente cuando tenemos este tipo, estamos en desafío y cuando tenemos este tipo de mazos de ballesta que son muy de control, hay que tener mucho cuidado. Así que voy con tranquilidad. Uy, esto lo puse muy mal, porque si lo ponía un poquito más allá no se desviaban. Ahí se... Ah, no, pensé que sí se desviaba. Bueno, la vida. Él está esperando que utilice los reclutas Evo porque sabe que es lo que más le molesta. Y voy a tener que utilizarlos porque sinceramente su caballero Evo no es lo que más me cause gracia. Así que voy a tener que ciclar rápidamente esto. Puedo ciclar unos rompemuros simplemente como para fastidiar al rival. O sea, para fastidiar... Uy, eso pega. Bien, se tuvo que gastarse eso y pongo una lanzafuegos aquí y pongo un gran minero. ¿Por qué me arriesgo acá? Porque me imaginé que él venía con eso. Pero además de eso también puedo ir a pegar a la torre. Como ven, la lanzafuegos es muy importante para que peguen en ese tipo de casos, y acá sí metemos mucha presión para que el rival tenga que gastarse la Tesla. En algún momento se va a tener que gastar, o el tronco, miren cómo se lo gasta ahí, el espíritu eléctrico, todo. Y aunque sí, dirán, bueno Juan, pero te defendió. Sí, pero ¿a qué costo? La verdad se tuvo que gastar muchas cosas. Ya yo ciclé otro barril, miren que le ciclé una lanzafuegos y un barril, se tiene que gastar la Tesla, perfecto, buenísimo para mí. Perfecto, metemos acá unas flechas. Aquí, qué buena esto. Metemos un espíritu eléctrico. Vean que lo que gana en este mazo es la presión. Y la lanzafuegos ayuda muchísimo, porque en este caso que el rival no tiene flechas, la verdad pega un montón. Yo creo que ahí él defiende bien. No, se rindió. Y es partida, muchachos. Este mazo es muy bueno en este tipo de situaciones. Hay que presionar y presionar, como ven. Y la lanzafuegos ayuda un montón para eso. Venimos contra el pana Robbie. Sí, venimos contra el brother Robbie tranquilamente con otro montacementerio. Perdón, montacementerio. God, por favor, no quiero ver eso nunca en mi vida. Pero un montaterremoto. Que sí, muchachos, el montaterremoto con lanzafuegos va muy bien, pero esta variante es con Tesla, es un poco, digamos, un poquito más técnica, se pudiera decir. Yo aquí no voy a gastar el terremoto, innecesario, tengo que defender un caballero, vamos a defender tranqui. La Tesla ayuda muchísimo a enfrentarte a otros montaterremotos, que este no es el caso de otro montaterremoto, pero aquí, bueno, voy a con la lanzafuegos. El lanzafuegos tiene una particularidad, puedo defender eso bastante bien, eso ayuda un montón. Acá hacemos este tipo de cosas. Y tengo para esto que así. Voy a ver si puedo meter eso. Bueno, esa explosión no sé si fue buena, la verdad. Sinceramente no la vi tan buena. Una buena distracción acá. Pero me pudo haber ahorrado ese... No sé. Estuvo bien, por lo menos luego para defender el principito. Voy a poner un espíritu de hielo aquí. No me gusta mucho el matchup, porque obviamente con una torre Tesla... o sea, está bien, podemos jugarlo. Sí, es verdad. Él posiblemente tenga veneno o algo por el estilo. Ahí está el veneno, era un poquito obvio. Voy a lanzar un tronco aquí de una vez. Y con eso podemos defender. Ojito con algo. La Tesla puede ser muy buena para defender esto. Lo que te viene aquí. Defensa perfecta con los Larrys evolucionados, los cuales no los voy a... Yo sabía, no tenía que hacer nada. Explosión, por favor. Pum, de una, perfecto, maravilloso. Vean el cambio de línea que puedes hacer. Es hermoso. No sé por qué no se lo esperaba. Eso es torre, obviamente. Y la verdad salió bastante bien. Hasta ahora unas partidas no tan complicadas en gran desafío. Igual creo que voy en victoria 7 u 8, no me acuerdo ahora. Sí, se rindió. Debe estar tilteado. Voy a mandarle un terremoto. Voy a darle unos besitos también. Obviamente se rindió.
este tipo de gente. No puede ni poner la lanzafuegos evolucionada, pero es que este mazo hace algo muy bueno y es la parte del ciclado y además de eso, la parte también del daño. El gran minero es una carta que hace extremadamente mucho daño y con tal de que llegue una vez a torre, la verdad le puedes destruir al rival completamente todo. Así que la verdad, bastante bien y bueno, ya es esperar que pasen los 15 segundos. Algunas cositas, si no tienes los Larry evolucionados puedes poner los duendes, pero a mí sinceramente con Larrys así sean normales va muy bien el mazo. O sea, les voy a negar que el mazo aún sin Larry Evo también va excelente. Y venimos contra el pan asiático que tiene 844 insignias, 400 CRL y venimos con Mega Caballero Sadbei. ¿La voy a pasar mal? Sí, la voy a pasar extremadamente mal. Estoy muy seguro, no sé qué mazo tiene. ¿Va a pasar algún tipo de Bridge Pump? No lo sé, Rick. La verdad, no me gusta nada. Igualmente, no me gusta absolutamente nada. Lo dije de una vez. Lo dije de una que no me gustaba nada. ¿Por dónde iba esto? Eso está defendido. Yo voy con esto aquí así. Voy con esto acá. Conozco este es un Bridge Pump bastante interesante, la verdad. Pero ahí defendió muy mal. Yo teniendo el Sadbei. Y bueno, este brother, vean, empezamos bien en un gran desafío. No me voy a quejar. Él se emocionó mucho igual. Vean lo que les estaba diciendo antes. El detalle de volverte loco en este tipo de desafíos. Y más contra este tipo de gente que juega muy bien. Pero es que juega increíblemente bien. Bueno, pero se rindió con muchas insignias y todo. Pero se rindió porque lo más seguro también esté tilteado. Posiblemente, o el mazo no le termina de convencer. Cualquiera de esas cosas, el Sadbei empezó bastante bien, nada mal. Ok, venimos contra Kevin. Señor Kevin, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, perdón. Ya son las 2 de la mañana cuando estoy grabando esto porque se me olvidó grabarlo. Y dije, bueno, hay que grabarlo en algún momento, ¿no? Y mejor tarde que nunca. Bueno, aquí, bueno, mi Sadbei contra flechas. Seguramente tiene bola de nieve también, cementerio y gigante. O sea, sí, murciélago. Sí, estoy muy seguro de que tiene el murciélago, el cementerio. Ay, sí, cementerio gigante cementerio. La verdad no me agradaría nada que fuese eso. Sí, es eso. La vamos a pasar mal, muchachos. La voy a pasar mal. Muy importante. Hay que presionarlo. Lo tengo que presionar a cada segundo. Porque si no, la voy a pasar muy mal. O sea, cuando le digo que la voy a pasar muy mal, es que la voy a pasar extremadamente mal. Sí, la voy a pasar muy mal. Ahí se viene el ataque. Olvídenlo. O sea, si no me hace el ataque ahorita, era un poco obvio. Bueno, eso no está tan mal. Bien. Entre comillas bien, o sea, es que igualmente no tenemos como... O sea, tengo el dragón infernal, pero él tiene muchas cuestiones aéreas que la verdad me pueden romper la existencia. Acá mal es un murciélago porque él gasta flechas y está listo. Aunque, bueno, si le sigo presionando y le pongo esto acá, eso va a pegar. Bueno, no me importa nada. Se emocionó al sacarle el lanzarrocas y las flechas. Sí, se emocionó mucho. Hola, qué buen daño. Qué buen daño. Se emocionó mucho al lanzar el lanzarrocas y la flecha y quedó sin elixir. Bien ahí que lo vi. Bien ahí. Por eso le digo que es muy importante presionar con este mazo y voy a empezar a poner lanzafuegos aquí como si no hubiese un mañana. Para que esos lanzafuegos peguen y también voy a poner barril de esqueletos. Bien, perfecto. Vamos a poner minerito aquí. Hay que presionar a este mazo de uno, perfecto. El dragón infernal defiende muy bien. Todavía no me he lanzado ningún cementerio. Pero la primera que me lance un cementerio y papá, la voy a pasar mal. Bueno, ya la voy a pasar mal. No es que ahora, sino ya. Esto aquí así. Sí. Voy a tener que lanzar esto. Venga, por favor, minero, gracias. Otra más. Un golpe más. Otro más. Gracias. Aquí meto un zap de una, porque si no se me pone la cosa un poco complicada. La verdad, esta partida no me gusta nada.
Y voy con un dragón infernal desde acá, de una vez, no hay chance. Bueno, muy mal dragón infernal, porque hay un detalle técnico ahí. Voy a poner esto aquí. En serio, gastar bola de nieve, todo, porque le tiene mucho miedo a la... Hay un pequeño detalle hermoso. Venimos acá, esto que sí. Metimos este zap acá. Es un zap muy bello, Perfecto, bien, los murciélagos. Todo, qué presión, qué presión, qué presión. El mega caballero que pega, todo salta. Perfecto, qué presión, papá. Había que meter esa presión. Miren el dragón infernal, por favor, qué buen dragón infernal. Seguimos con esto, así, lo que les dije. La presión no se negocia en este mazo. No se negocia. No se negocia. Tiquiti. Bien, perfecto, hermoso. Hermoso. Hermoso, la presión no se negocia en este mazo, papá. Y por último, otro mazo MK. En este caso con rompemuros, es un miner MK. No es tan sad ya, sino es más simplemente un miner control de un MK. Listo, así de sencillo. Se activa la torre, era más que obvio. Caballero dorado. A día de hoy, 2024, el caballero dorado. Un poquito extraño. No voy a decir que tampoco es que no se vaya a usar, que no, el caballero dorado, pero mi bandida es mejor. Bueno, eso pegó lamentablemente una vez. No pienso usar nada, la verdad. Ok, Houston. Voy a destrozar a la arquera porque eso... Uy. Me emocioné. Esto es lo que les digo yo de la parte de emocionarse al momento de jugar. Bueno. Y luego de cometer errores como moscas, la verdad. Qué error tan garrafal acabo de cometer. Igual él se acaba también de equivocar, ¿no? Bueno, no se equivocó. Buena esa bandida, muy buena. Por favor, dime que pegas. Es al revés y me pega, ¿ok? Es al revés y me pega. Ok, relajémonos un poco. Sinceramente, voy así de una vez. Le he puesto lanzafuegos. Vamos a ver. Ok, bien. Y mira ese esbirro ahí pegando. Ese esbirro como robó, ok. Eso es torre. ¿Para qué voy a hacer otra cosa? Simplemente voy a hacer esto porque quiero eliminar un poco eso para poder atacar. Aunque puedo habérmelo guardado, la verdad, también. Voy a poner una lanzafuegos. No he usado la lanzafuegos acá. Ok, metemos esto y metemos esto así. Rápidamente. Una buena presión. Zap. Ok, bandida. ¿Por qué la bandida aquí? Porque... Ah, no me metió la aceleración rápida. Ok. Houston, we have a problem. Tenemos un gran problema, Houston. La verdad, eso no me importa. Él se gastó eso por ahí. Yo voy con todo por acá. Vamos, por favor, dime que pegas esos esbirros. Perfecto. Él se equivocó. Yo esperaba eso al poner las arqueras del otro lado. Ponemos bandida. Ponemos MK. Y con esto resolvimos los errores que yo tuve antes y emparejamos la partida nuevamente. Y ahora, esto es lo bueno de este mazo, que esa presión que tiene. Ponemos un zap aquí, perfecto, eliminamos uno. Lanzafuegos, ahora es el momento de la lanzafuegos, es el momento de brillar, bebé. Defiéndeme, por favor. Y bueno, defendimos con los esbirros porque el lanzafuegos no quiso pegar nunca, no sé por qué, pero bueno. Bandida ahí pega. La bandida echa para adelante. Esto ahí, perfecto, hermoso, maravilloso. Miren cómo la bandida es muy importante en este mazo. Muy importante. Y mira, el mazo es bueno, aunque la lanzafuegos no hizo absolutamente nada. Y bueno, muchachos, estos son los 5 mejores mazos con la lanzafuego evolucionada que hay a día de hoy. Recalcar que la lanzafuegos Evo se utiliza más que nada en estos dos mazos. Sinceramente son los que mejor funcionan. Creo que lo vieron en partida. Sinceramente también los vas a ver que mucha gente lo utiliza. Y los otros son simplemente alternativas que puedes usar, pero que no están tan fuertes en el meta. Mi recomendación básica es que utilicen los montapuerco terremoto. Sin más, espero que les haya gustado el video y los espero en el siguiente video de Clash Royale.